Bueno, vamos a prepararnos entonces ahora para un tiempo muy especial y es el tiempo de la palabra del Señor. Así que tome su lugar, siéntese allí en su silla cómoda, su Biblia, su cuaderno, su lapicero, porque hoy vamos a seguir con una hermosa serie. ¿Usted recuerda cuál fue la serie que se empezó? ¿Cómo se llama esa serie? A ver, por favor, escríbalo allí si usted lo tiene. ¿Cómo se llama esa serie? Bueno, hermanos, ahora sí, sin más preámbulos, los dejo con el pastor para el tiempo de la palabra en esta mañana. Vamos a orar por ella. Bueno, vamos a orar. Le invito a que allí donde usted está, levante sus manos hacia su teléfono, su televisor, y de esa manera nos acompaña en esta oración. Señor, gracias, muchas gracias, porque eres un Dios bueno, porque eres un Dios misericordioso. Amén. Y hoy, Señor, nos permites reunirnos de esta manera virtual para poder alabarte, bendecirte, pero también para escuchar palabra. Hoy oro, Señor, que esa palabra sea una palabra que toque nuestro corazón. Gracias, Señor, porque eres muy, muy bueno. Hoy nuestro corazón está dispuesto. Sí, Señor. Habla en nuestra vida. Espíritu de Dios. Habla en nuestra vida. Que hoy tu palabra hable a nuestro corazón y que cada corazón tenga una respuesta para ello. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios, amados, bendiciones para todos ustedes. Y sí, ya mi esposa mencionó la serie que empezamos a los 8 días, y no olvide que les dije que la voy a conectar en el mes de junio, 3 o 4 domingos de junio, con temas sobre la familia. Ya por esto me dieron en el chat y algunos escribieron el poder del amor. ¡Qué bueno! Felicitaciones, o sea que la palabra está llegando y estamos recordando lo que Dios dice. Y por lo tanto también recordamos cuando usted, antes de sentarse, usted pone su Biblia, su cuaderno y su lápiz para que usted escriba, y así sabe, el próximo domingo el pastor va a preguntar y ahí tengo la nota y así recuerda. Muy bien. Vamos a hablar hoy de una segunda persona. Van a ser 3 personas en esta serie. La semana pasada hablamos de un hombre. ¿Recuerdan qué hombre era y de dónde era? Un hombre de Gadara. Y se conoce en Marcos 5 como el endemoniado gadareno, o sea, de Gadara, la ciudad de Gadara. Un hombre afligido, oprimido por el diablo, tenía una legión de demonios, más de 6,000 y tantos demonios, que luego que Jesús los expulsó, fueron a los cerdos, más de 2,000 cerdos, y se despeñaron y cayeron y se ahogaron en el mar. Y terminamos esta serie del poder del amor, esta predicación primera con respecto al poder del amor, en la manera como este hombre se fue como un loco, ya en sus, perdón la expresión loco, pero es una forma de figurada de querer ayudarles a entender el amor y la pasión que este hombre experimentaba por el Señor inmediatamente después de que fue libre. ¿Recuerdan en qué se convirtió? En un tremendo predicador. Fue a predicar a 10 ciudades, Decápolis, recuerda esa expresión, Deca, 10, polis, ciudad. Fue a predicar a 10 ciudades. Imagínense la multitud de gente que conoció a Jesús solo por el testimonio de este hombre que por no sé cuántos años, seguro que muchos, estuvo viviendo en los sepulcros, vivía por los montes dando gritos, tratando de suicidarse muchas veces, en fin. Y nunca le han podido controlar. Dice que con grillos, con cadenas, habían tratado de amarrarle, de atarle, pero lo desmenuzaba, reventaba las cadenas. En fin, eso pasa con una persona cuando el diablo lo tiene gobernado, oprimido, controlado. El poder del amor que hay en el corazón de Jesús, no hubo problema para rechazar y para bendecir a este hombre. Hoy vamos a mirar otra hermosa historia, Padre Santo. La he predicado algunas veces, pero hoy lo quiero hacer pensando en este tema, el poder del amor. 2 cosas, enfocado en 2 cosas. Primero, el poder del amor de Dios por nosotros, ¿verdad? Pero en segundo lugar, el poder del amor de Jesús, de nosotros por Jesús. Inmediatamente Jesús viene a nuestras vidas a recuperarnos, a rehabilitarnos, a sanarnos, a salvarnos y a cambiarnos. Por lo tanto, estos enfoques tienen los 3 personajes que voy a hablar. Ya hice uno,
y de los que voy a hablar estas 2 siguientes semanas. La siguiente persona está en el Evangelio según San Juan, capítulo número 4. San Juan, capítulo número 4, y vamos a leer del versículo 1. Yo les voy a decir dónde paro y cómo vamos a seguir leyendo el pasaje. San Juan, capítulo número 4, verso 1. Dice, cuando pues... ¿están buscando? Yo sabía, estaban buscando. San Juan, capítulo 4, dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Quiero que paremos aquí un momento, porque aquí quiero darle inicio a esta segunda conferencia, el poder del amor. Siempre la pregunta que ha habido, de pronto alguna vez creo que prediqué sobre esta expresión, esta afirmación que hace el escritor bíblico, y le era necesario pasar por Samaria. Antes tenemos que entender un poquito el contexto geográfico, histórico de los samaritanos, empezando por su ubicación geográfica. Palestina, de los tiempos antiguos, estaba compuesto por 3 provincias o naciones. En el norte estaba Galilea, en el centro estaba Samaria y en el sur estaba Judea. Por lo tanto, si alguien quería pasar de Judea hasta Galilea, pues era simplemente atravesar la provincia de Samaria, o viceversa. Si alguien de Galilea quería ir a Judea, ir a Belén, ir a Jerusalén, etc., sencillo, atravesaba por Samaria. Pero debido a los tremendos conflictos que habían entre samaritanos, galileos y judíos, era casi imposible tratar de ingresar por Samaria. Por lo tanto, cuando de casi todas las naciones de la tierra querían venir a Jerusalén a la Pascua o a las fiestas especiales, tenían que hacer un recorrido, desviarse hacia el este, o sea, el oriente de Samaria, y cruzar. Por ejemplo, si querían venir de Galilea a Judea, tenían que atravesar el río Jordán, descender, atravesar toda la provincia de Perea, luego, cuando llegaban a la ubicación de Judea, volver a cruzar el río Jordán y a ubicarse ya en Judea, y luego ir a Jerusalén o donde quisieran ir, y viceversa. Era bastante complicado. Por eso, pero la pregunta es, ¿por qué razón? ¿Por qué razón era necesario que Jesús pasara por Samaria, atravesara la provincia que para judíos y samaritanos era imposible casi pasar por ese lado? La respuesta es la siguiente: simplemente era que los samaritanos eran una mezcla de judíos con personas de otras nacionalidades. En 2 de Reyes capítulo 17, verso 24 al 41, quiero que vayamos allá. Dije 2 de Reyes capítulo 17, verso 24 al 41, encontramos el contexto, la razón por la cual los judíos y samaritanos se aborrecían. Dice, por ejemplo, el verso 24: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Serfabaim, y los puso en la ciudad de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Hago un pare para hacer una explicación que está anterior a lo que ya leímos. Cuando, por causa de que los dos reinos, el reino del norte, el reino del sur, o más bien cuando Israel era un solo reino, gobernado por Saúl, David, Salomón, luego después de Salomón, de su muerte, uno de sus hijos, Roboam, divide el reino. Entonces, por causa de relaciones entre las 12 tribus, entonces quedan 2 reinos: el reino del norte, hacia Samaria y al norte, y el reino del sur, compuesto por Judea y Jerusalén. Por causa del pecado continuo de los hijos de Israel, Dios envía juicio o castigo, en primer lugar, a los del reino del norte, compuestas por 10 tribus,
que están asentados en Samaria y sus territorios. Ese reino es llevado cautivo a Asiria. Esas ciudades de Samaria y sus alrededores quedan desocupadas, como ya leímos. El rey de Asiria entonces hace poblar todas esas ciudades con gente de otras naciones, con otras creencias. Sigamos leyendo entonces. Y aconteció, verso 25, al principio cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, Jehová envió contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en la ciudad de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley de Dios, del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Escuchen bien, pero cada nación se hizo sus dioses. Cuando habla de cada nación son los pueblos de alrededor de Galilea, se erigieron como naciones, y ellos hicieron sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Hamad hicieron a Asima. Los abeos hicieron a Nixbat y a Tartak, y los de Sefarbaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adremelech y a Anemelech, dioses de Sefarbaim. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según las costumbres de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy, verso 34. Hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni los serviréis, ni les haréis sacrificios. Mas a Jehová, que os sacó de tierra de Egipto con gran poder y brazo extendido, a este temeréis y a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Tenemos entonces el contexto histórico de por qué la enemistad entre samaritanos y judíos. Por lo tanto, cuando los pueblos, las naciones que habían en Samaria y sus alrededores son repobladas, se hacen fuertes. Luego los judíos son llevados, el reino del sur, son llevados exiliados a Babilonia. Por 70 años están allá. Y los judíos que quedan en Judá y Jerusalén quedan muy mal. Conocemos la historia de Nehemías que hemos estado leyendo en los tiempos, momentos de reflexión, como un gran líder, un reconstructor de muros. Pero también cuando comienza el proceso de regreso de algunos judíos importantes como Zorobabel, como Josué, hijo de Josadac, como sacerdote, como Nehemías, posteriormente Esdras, luego Nehemías, encontramos que en el capítulo, por ejemplo, les digo capítulo 8, capítulo 4 de Esdras, los gobernantes que habían en Samaria, en estas naciones alrededor de Samaria, se oponían en primer lugar a que los judíos reconstruyeran templo. ¿Por qué razón? Porque los samaritanos ya tenían templo en el monte de Gerizim, habían hecho un templo donde practicaban sus cultos idolátricos, adoraban a Jehová, pero al mismo tiempo ofrecían sacrificios a los dioses
de las naciones que el rey de Asiria había hecho poblar, con las que había hecho poblar allá en Samaria y sus alrededores, como mencioné ahora. Otro problema histórico y al mismo tiempo bíblico era que los samaritanos solamente aceptaban 5 partes del texto sagrado del Antiguo Testamento, el Pentateuco. Para los samaritanos solamente valía el Pentateuco. Ellos no aceptaban ni los Reyes, ni Primera y Segunda de Samuel, ni Crónicas, ni Jueces, ni Ruth, ni los Salmos, ni los Proverbios, en fin, ni mucho menos profetas mayores o menores. Todos los libros del Antiguo Testamento eran la ley escrita de Dios, la revelación escrita de Dios para todas las naciones. Pero los samaritanos no la aceptaban. Por lo tanto, para ellos lo que ellos esperaban era que llegara un profeta, no como los judíos que esperaban un rey. Los samaritanos esperaban que llegara un profeta como Mesías a cambiar la historia que ellos estaban viviendo. Ahí encontramos entonces por qué los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí, que es lo que la mujer le dice a Jesús en el capítulo 4 de San Juan, verso número 9. Por lo tanto, si un judío quería insultar a un judío mismo, le decía: samaritano eres y tienes demonio. Porque es la forma despectiva como se referían a los samaritanos. Alguna vez, en el capítulo número 8, verso 48, cuando en todo el capítulo 8, Jesús les habla a los fariseos, a los escribas y a todos los discípulos acerca de la verdad. Y les dice a los fariseos: ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de su padre el diablo quieren hacer. Ustedes han oído la verdad, pero quieren vivir en la mentira, quieren practicar la mentira. Y entonces ellos enfurecidos le dicen al Señor, a Jesús: samaritano eres y tienes demonio. Porque es la forma despectiva como un judío, para burlarse, para blasfemar de otro judío, le decía esas palabras. Pero simultáneamente el odio no era solamente de judíos hacia samaritanos, sino de samaritanos hacia judíos. ¿Y cómo lo evidenciaban? Si alguien quería llevar mercado o comercio de Judea, como ya lo mencioné, a Samaria, ¿qué tenía que hacer? Dar la vuelta por Perea. Hasta ahí estamos claros. Una vez en Lucas capítulo 9, versos 51 al 56, Lucas capítulo 9, versos 51 al 56, no lo vamos a leer, pero escriba el texto por favor. Una vez Jesús quería enviar a los discípulos a Galilea, previamente, para pasar primero por Samaria. Jesús iba a llegar después, pero dice que como los samaritanos vieron que no se iban a quedar allí, que su actitud era ir a Galilea y no ir a Samaria, no se lo permitieron, no le permitieron que pasara ni a Jesús ni a los samaritanos pasar por Samaria. Y por eso Juan y Jacobo, los dos hermanos, vienen a Jesús enojados, iracundos, y le dicen: Señor, estos tipos, perdonen la expresión un poquito de especulación, estos sinvergüenzas, esos paganos, estos mundanos, no nos dejan pasar por su lugar. ¿Qué quiere que hagamos? ¿Quieres que hagamos como hizo Elías? Que oremos para que venga fuego del cielo y consuma a esos pecadores. No olviden, estoy especulando un poco y parafraseando. Más o menos era la situación, el conflicto que había entre samaritanos y judíos, bien complicado. Por esa razón, Jesús le era pasar por Samaria. Él es Dios, 100% humano, 100% divino. Dentro de su divinidad, dentro de su omnisciencia, omnisapiencia, Él sabía que ese día era el día de un milagro. Ese día era el día para que una persona le conociera a Él como Señor y Salvador, su vida fuera transformada y que a través de esa persona miles serían transformados por ese amor, por el poder de ese inmenso amor. Ahí siguiendo el texto, dice el versículo 4, vayamos por favor de nuevo a San Juan capítulo 4. Verso 6, dice: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta. Aquí encontramos que de una forma paradójica los discípulos se fueron a comprar comida. Póngame atención a lo que le voy a decir.
ellos se fueron a comprar comida. Unos días más adelante, Jesús multiplica 5 panes y 2 peces para alimentar a una multitud. Y ahora tienen hambre y los discípulos van a comprar alimentos. ¿Por qué Jesús no hizo un milagro en ese momento si tenían hambre? Ahí dice el texto que estaba cansado del camino. Esto significa que Jesús, por no solamente caminar, sino que trabajaba arduamente sanando, predicando, liberando personas afectadas por el diablo, y entonces Jesús estaba realmente cansado. Y el evangelista Juan, o el apóstol Juan, quien es el que destaca sus escritos en su evangelio por hablar de la divinidad de Jesús, él se enfoca también en su humanidad, tanto que en varias partes de San Juan él evidencia facetas muy humanas de Jesús. Por ejemplo, ustedes recuerdan que Juan 11:35, ¿qué ocurre? Dice que Jesús lloró, ¿se recuerdan? En Juan 12:27 nos dice el texto que Jesús estaba profundamente conmovido turbado por causa de la cruz que tenía que asumir un tiempo después, un día después. Pero en el capítulo 12, verso 17, dice que Jesús estaba completamente conmovido en su espíritu por la traición de su amigo Judas. Y en el capítulo 13, verso 21 de San Juan, también nos muestra que Jesús tenía sed cuando estaba en la cruz agonizando. Juan entonces deja entredicho varios aspectos de la vida humana de Jesús. Él era Dios, pero también era humano. Y por eso, amado, quiero hacer un paréntesis para decirle lo que escribe el autor del libro de los Hebreos. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, dice el escritor, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando usted está sufriendo, cuando tiene necesidades, cuando está con problemas, con luchas, usted puede acercarse con confianza a una sola persona, Jesucristo el Señor. Quienes se acercan a una religión, quienes se acercan a un ser humano para hallar respuestas a sus dificultades existenciales, económicas, materiales, físicas, se encuentra a veces problemas peores. Como dijo, se estrella. Y muchas veces nos hemos estrellado por tratar de suplir, de calmar nuestras necesidades emocionales, espirituales o físicas en los hombres. Por algo el Señor, a través del profeta Jeremías, dijo: maldito el varón que confía en el hombre, porque el hombre tarde que temprano seguramente nos va a fallar. Por lo tanto, amados hermanos, luego en el versículo, estamos en San Juan, que vino, en el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua, a la cual Jesús le pidió agua, y le dice Jesús: dame de beber. Jesús está ahí cansado, Jesús está ahí agotado del camino, como ya leímos. Pero llega una mujer, pero el texto es claro diciendo que vino como a la hora sexta. La hora sexta, si la hora sexta no era la hora en que las mujeres venían de los contornos a sacar agua del pozo, iban a la hora primera o máximo a la hora tercera. La hora primera a las 6 de la mañana en nuestro tiempo, la hora tercera, la hora tercera 9 de la mañana en nuestro tiempo. A las 12 del día, que es la hora sexta, había un sol inclemente. Nadie iba, era un lugar que estaba completamente desierto en cuanto a personas. Esta mujer por algo iba a esa hora, ya lo veremos un poco más adelante, pero paradójicamente viene esta mujer sola a una hora que nadie va a estar. Jesús se encuentra completamente solo porque los discípulos fueron a comprar alimentos. Amados, nuestro Señor es el Dios de los tiempos y sazones. Él orquesta en su soberanía, en su omnisciencia, en su omnipotencia, que todas las cosas se alineen con un solo propósito: de llegar al corazón de una persona, de tomar la vida de alguien para bendecirlo. Y yo podría decirle a usted, yo podría pensar en mí mismo, cuántas cosas Dios ha movilizado del universo solamente para bendecirme o para bendecirle a usted. Y la petición de Jesús a la mujer es: dame de beber. No comenzó el diálogo ella, lo comenzó él, el Señor, el que estaba ahí. Era el Señor y estaba ahí por causa de esa mujer. En su omnisciencia él sabía que debía estar ahí
porque quería hacer algo por esta mujer. Por lo tanto, él asume la conversación. Y ya conocemos la respuesta. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Dos cosas importantes. Dos cosas. Ahí cuando ella habla, se menciona la discordia reinante entre las dos naciones, Judea y Samaria. Pero aparte de ello, también está hablando la mujer, mencionando la diferencia de sexos en su época. En su época, si un rabino se le tenía por tradición de los ancianos hablar con una mujer, hasta con su propia esposa se les prohibía que hablaran públicamente. Era mal visto. Jesús era un rabino. Por lo tanto, moralmente no, éticamente, si los discípulos y otras personas ven a Jesús hablando con esta mujer y sabiendo quién es, usted no lo sabe porque no se lo he dicho, ellos lo saben, pues obviamente era para emitir juicios. Vea ese hombre que está creyendo con esa mujer, vea, sabiendo que la ley lo prohíbe. Era tan tremendo que ese tipo de tradición aún se conserva en los países árabes. En los países árabes, especialmente en Turquía, la ley dice que es prohibido que la esposa camine al mismo nivel de la esposa en la calle. El hombre va adelante como señor con sus niños y la esposa va a unos cuantos metros atrás con los paquetes y viene del mercado. Así es la ley en Turquía y en algunos países árabes. O sea que no se ha perdido. Por eso cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, que está en Éfeso, una nación completamente pagana, un pueblo pagano, le escribe en la primera carta que la mujer no hable en la congregación, que se calle, y que si tiene que preguntarle a algo a su marido lo haga en casa, porque no permito, dice el apóstol Pablo, que la mujer hable. Y da otras recomendaciones provocadas del contexto en el cual el apóstol Pablo se ha educado por causa y las leyes que se regían en ese momento para evitar problemas sociales y políticos y espirituales dentro de la comunidad cristiana. Por eso esta mujer le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? La respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es que te pide, quién es que te dice dame de beber? Hay algo que esta mujer no conoce, y es el don de Dios. Esta mujer conoce las leyes del Pentateuco. Esta mujer sabe que va a venir un Mesías, un profeta, porque en el Pentateuco efectivamente lo dice más de una vez. Ella no conoce los profetas, no conoce los salmos que dicen de Jesús. Ella conoce el Pentateuco, pero lo menos que ella conoce es el favor, el don de Dios. ¡Qué tremendo! Y Jesús está dispuesto a compartir ese don con ella. Él le dice a ella: si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es que te pide dame de beber? Antes tú le pedirías y él te daría el agua viva. ¡Qué maravilloso! Usted recuerda cuando iba a iniciar la fiesta de los tabernáculos, la gran fiesta, en Juan capítulo 7, versos 37 al 39, que Jesús dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Ustedes recuerdan, amados hermanos, que muchas veces la Biblia, Isaías 55, por ejemplo, Apocalipsis 21:4, nos habla de esa agua gratis que ofrece el Señor para todos aquellos que tienen sed espiritual. Jesús le dice a ella: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es que te dice dame de beber? Antes tú le pedirías y él te daría el agua viva. Esta mujer está pensando en el agua que hay en el pozo, y por eso le dice más adelante: no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Ella está pensando, su cabeza está enfocada en suplir una necesidad física. En el corazón y la mente de Jesús está el suplir una necesidad espiritual para esta mujer. ¡Qué tremendo! Amado hermano, amigo, también para ti hay agua viva. Yo no sé, y algún amigo si me ve, si me está viendo por este canal en directo o más tarde en diferido, después de escuchar hasta aquí lo que he compartido, quiero preguntarte: ¿es posible que hayan tantos vacíos en tu corazón? ¿Recuerdas al hijo
al endemoniado gadareno. ¿Por qué decía el domingo pasado? Porque este hombre llegó a ese nivel de opresión espiritual. Y recuerdan que les dije, tantas prácticas pecaminosas, tantas puertas que él abrió al espiritismo, al ocultismo, al satanismo, a una cantidad de pecados, prostitución, adulterio, fornicación, no sé, tantos pecados, que abrió puertas que llegó a ese nivel. Pero ¿por qué se abren puertas? ¿Por qué tiene que practicarse? Porque es la compensación a los vacíos que hay en el alma. Solamente cuando un hombre tiene vacíos, los quiere compensar, saciar su sed espiritual con otras cosas y otras cosas que el mundo le ofrece como alternativa para ayudarlo. Jesús está diciendo que el agua que ella necesita y del cual le pidió antes un vaso no es suficiente para calmar esa sed. Y esta mujer le dice, bueno, antes, tal vez como mencioné hace un momento, necesitas esa agua. Tal vez tú necesitas el don de Dios. Es posible que no conozcas ese don. Y quiero decirte, Jesús es el don de Dios. Jesús es el favor, es el regalo de Dios. Él es el único que va a darte esa agua viva. Él es el único que puede hacer que de tu interior corran ríos de agua viva. Él es el único que puede llenar tus vacíos. Él es el único que puede sanar tus heridas. Él es el único que puede cerrar toda brecha generacional de pecado, de maldición, de enfermedad y ataduras. Él es el único que puede cortar con raíces generacionales de inmoralidad, de muerte, de violencia, de enfermedades hereditarias. Él es el único. Amén. No necesitas el agua de este mundo. Solo Jesús te da el agua verdadera. Y con esa agua no necesitas más, amado amigo, amén, mi hermano. Por eso le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Claro que sí. Mire, ahora tengo sed, ¿qué voy a hacer? Tomo agua, se me calma por un instante la sed, pero dentro de un rato, por estar predicándoles vehementemente, así apasionado como soy, voy a tener más sed. ¿Y qué hay que hacer? Volver a tomar agua. Y cuando practico ejercicio, mientras practico ejercicio, me da sed, tomo agua, pero al rato tengo más sed. Cualquiera que beba del agua secular del mundo volverá a tener sed. Y lo que Jesús le está queriendo transmitir a esta mujer: mire, mujer, hay aguas en el mundo con lo cuales has estado saciando tus vacíos, tus necesidades, tus pecados, tus problemas, y has querido ocultarlas, has querido de alguna manera taparlas con las aguas que este mundo te ofrece. Hay gente, hay personas, yo fui uno de ellos, que tapaban sus vacíos con licor, o con drogas, o con sexo. Otros quieren recubrir sus vacíos con dinero, con fama, con poder. Hay gente tan vacía, con tantos vacíos en su corazón, que entregan hasta su alma a Satanás para que les dé poder, dinero, fama, y con eso sentirse seguros, sentirse fuertes, sentirse alguien en la vida. Jesús dice, cada vez que tomes de esa agua vas a volver a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Y como mencioné Apocalipsis 22:17, el que tiene sed, venga, y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Amado, es gratuito. Tu religión no te da el agua de vida. Tu capacidad, tu talento, tus bienes, tu poder, tu fama, tus conocimientos no te dan el agua de la vida. Es agua secular que has recibido de otros y haciendo cosas, pero seguirás con sed. Y entonces la mujer le dice a Jesús, bueno, Señor, ella como que comienza a interesarse porque ahora, esto quería decirlo antes, lo había olvidado, es el único judío quien se interesa en un samaritano verdaderamente, honestamente, porque como ya mencioné, el conflicto
histórico, político, espiritual y emocional que habían entre judíos y samaritanos. Es la única persona que abre su corazón y que de una forma auténtica quiere ayudar a una persona de otra parte, en este caso de Samaria. No tengo, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Esta mujer está entendiendo que el problema de ella realmente es venir a esa hora del día, todos los días, a sacar agua en su cántaro. Y la razón por la cual ella saca agua a esa hora se la digo enseguida. Jesús le está ofreciendo un agua que es para la hora primera, para la hora tercera, para la hora sexta, hora novena, hora undécima y todas las horas. Sí, mi amado, sí, mi amigo, Jesús nos da el agua de vida que nos soporta todo el día. Por eso cada vez que nos acercamos a Él, por eso cada vez que le cantamos, lo adoramos, por eso cada vez que nos arrodillamos y oramos, hablamos con el Padre, por eso cada vez que vamos a la palabra, a su palabra escrita y leemos el mensaje que Él tiene para nosotros, el agua de vida comienza a fluir. Más tiempo con Dios, más agua de vida, más fuente de vida, más tiempo con Dios, amados hermanos, más bendición para la humanidad. Gloria a Dios, dale gloria a Dios. Escriba ahí en su chat, gloria a Dios, yo necesito de esa agua viva hoy, aleluya. Lo felicito por estar conectado. Los que nos ven en otros países, allá en Israel, allá en Francia, allá en Italia, allá en España, allá en Nicaragua, allá en Estados Unidos, en Ecuador, en Perú, en todas partes nos ven. Les felicito. El estar escuchando la palabra de Dios es llenarnos de agua de vida. Amén. Y Jesús le hace un requerimiento a esta mujer. Y aquí voy a terminar porque la parte final de la gran cosecha es para dentro de 8 días. La clausura de esta hermosa parte, de este segundo personaje. Jesús le dice a esta mujer, ve y llama a tu marido y vuelve acá. Pero ¿qué le pasa a Jesús? Ella está sola. La que tiene sed es ella. La que le está pidiendo el agua de vida es ella, no su marido. ¿Por qué le pide Jesús a esta mujer que vaya y traiga su marido? Simplemente porque es que, a ver cómo lo digo, porque Jesús, a la hora de ver la realidad, la condición humana, Él no se va por las ramas. Él sabe la condición del corazón de esta mujer y por lo tanto Él quiere llegar, como decimos por acá en estos lugares, poner el dedo en la yugular o en la llaga. Él no se quiere ir por las ramas. Él se va de frente cuando se trata del pecado. Porque Él es santo, ama al pecador, pero aborrece al pecado. La respuesta que le da a ella es, no tengo marido. Y seguramente que la respuesta de ella fue un poco brusca. ¿Por qué razón? Porque ¿qué le importaba a este hombre, un desconocido completo y judío, que no tenía marido? ¿Qué le importaba? De hecho, como mencioné ahora, quien tenía sed y quería el agua de vida era ella, no el marido. Y Jesús le responde, bien has dicho, mujer, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido. Y ahora que tienes, no es tu marido. Jesús no camufló la verdad. Jesús, cuando se trata de confrontar la realidad de una persona por causa del pecado, Él no se va, como dije ahora, por las ramas de frente. Lo que estás viviendo, mujer, la desgracia que tienes, la sed que mantienes espiritual, lo que tú eres como persona es, mujer, porque estás mal, vives en pecado. Y con eso, lo que Jesús le está diciendo a esta mujer es que, mujer, como dijo Lucas 5:31 al 32, el mismo Señor, es que solo los enfermos necesitan de médicos, no los sanos. Lo que Él estaba era abriendo la herida, mostrando la enfermedad de la mujer para poder llegar a traer sanidad. Escúcheme bien, cuando alguien tiene un dolor en el cuerpo y le comienzan a hacer exámenes, lo primero que generalmente le manda el médico a uno, ¿qué es? Acetaminofén. Bueno, con todo respeto. Y luego si el acetaminofén y los cuidados paliativos que el médico manda no sirven, entonces le mandan examen de sangre, examen de aquello, luego lleve los exámenes y ahí sí,
Si los exámenes notan, evidencian algo difícil, ahí sí vaya con el especialista y luego el especialista dice, mira, una ecografía, algo mucho más profundo y hay que rajar. Y muchas veces cuando rajan, se dan cuenta que el problema era mayor que el examen general que han mandado. Póngame atención. Jesús no ve tu necesidad como algo pasajero, algo superficial, algo parcial. Jesús ve en la profundidad de la herida. Jesús ve el nivel máximo de la enfermedad que tienes dentro, que se llama pecado. Jesús conoce perfectamente el estado de todos los seres humanos. Yo puedo ocultarle a mi esposa, a mi suegra, a mi hijo, a mi padre. Tú puedes ocultar la situación que estás viviendo. De hecho, a veces somos un poco solos, ausentes y evitamos abrir el corazón por evitar ser juzgados. Pero Jesús conoce exactamente lo que está pasando. Y por eso Jesús le dice a ella, bien has dicho esto en verdad, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Regálame en 5 minutos. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Por qué? Porque una mujer que conoce la ley, si los samaritanos tienen el Pentateuco, conocen perfectamente la ley, conocen perfectamente Génesis cuando Dios unió a Adán y Eva, los principios de unidad, los principios de intimidad, los principios de veracidad, de moralidad, de respeto, y para que sean uno, no 2 ni 3. La mujer conocía la ley por ser samaritana. ¿Por qué esta mujer desfalleció 5 veces moralmente y maritalmente? También la ley, por causa de la dureza de los judíos en los tiempos de Moisés, Moisés les escribió que le permitían a los hombres darles carta de repudio a las mujeres por algunas razones específicas. Pareciera la realidad de hoy mismo. Hoy todo el mundo se divorcia por cualquier cosa, incompatibilidad de caracteres. He escuchado gente que se divorcia, es que porque mi marido ronca y no lo soporto. Literalmente, no estoy diciendo en broma, literalmente hay gente que se ha divorciado porque el cónyuge no soporta al otro que ronca. Y cosas pueriles. Pero escúchenme, esta mujer había fracasado 5 veces. No ella había dado carta de repudio. Él 5 veces un esposo, 5 veces se casó. 5 veces y 5 veces esta mujer había sido repudiada por el esposo. ¿Qué problemas tenía esta mujer? ¿Qué la hacía tan difícil para convivir con un hombre? ¿Por qué era tan complicado para un hombre tenerla a su lado y más bien le daba carta de repudio porque no la soportaba? Posiblemente cantaletosa, posiblemente rencillosa, posiblemente chismosa, posiblemente amargada, posiblemente resentida, posiblemente su niñez, una niñez tan crítica, tan dolorosa, que cuando esta mujer creció comenzó a evidenciar esos vacíos de amor, de afecto tan impresionante que tenía dentro de ella. Póngame atención, 5 veces había fracasado. ¿Cómo queda una pareja cuando se divorcia? ¿Quedan felices? Nunca. Jamás una pareja que se divorcia serán felices. Así se case por segunda vez o tercera o cuarta vez. Y sobre todo cuando la separación, el divorcio tiene que ver con violencia, con guerra, con abuso, con maltrato, con abandono, con drogas, con alcohol. Cuando han habido heridas, cuando ha habido maltrato, cuando ha habido daño. A no ser que Jesús venga a sanar esas heridas. Aparte, si quedan hijos, ¿cómo quedan los hijos? ¿Con quién se van los hijos? Unos hijos ven buenos al papá y otros ven buenos a la mamá. Una vez, luego una segunda vez. No sé cuántos años vivió con ese otro hombre como esposa. No sé si tuvo hijos, la historia no lo relata.
pero el tiempo volvió y se divorció, la echaron, la repudiaron, luego 3, luego la cuarta, luego la quinta, no sé cuántos años de la vida de esta mujer fue repudiada. Y estoy seguro que el nombre con que el demonio, desde que estaba en el vientre, bautizó a esta niña o a esta mujer, fue rechazada y repudiada. Yo no sé qué pasó con su papá cuando la engendró. Yo no sé que si papá se fue para la guerra, se fue a trabajar, nunca estuvo con ella. Pero esta niña, esta mujer de niña, se sintió que estaba sola, abandonada. Y por eso parece que la marca, el registro de ella por donde caminaba era repudiada, rechazada, repudiada, rechazada. Aunque se pusiera bonita, aunque se vistiera bien, aunque tuviera medidas 90, 60, 90, aunque supiera escribir y leer bien, aunque fuera inteligente, aunque tuviera un título profesional, aunque tuviera dinero, su marca era repudiada, rechazada. Y por eso cuando comenzaba a convivir con alguien casada, se evidenciaba la marca que ella tenía y cómo la veían los demás. Y por eso espiritualmente reflejaba lo que vivía interiormente en su vida emocional, en su vida sentimental. 5 veces se casó, 5 veces repudiada. Era tanto el dolor, tanto el rechazo, tanta la amargura, tanto el resentimiento de esta mujer, seguramente con Dios, con la vida, con estos hombres, que un día determinó: no más, no voy a hacer más las cosas bien, voy a convertirme en una adúltera, voy a tener sexo con uno, sexo con otro, voy a convertirme en una mujer que satisfaga mis gustos como yo quiera. Y por eso el hombre con la cual dice Jesús que tenía en ese momento no era su esposo, era el esposo de otra. Amados, nunca un hombre y nunca una mujer encontrará en las aguas del mundo la verdadera felicidad. Solo el poder del amor de Jesús. La próxima semana concluiremos esta hermosa historia del tema del poder del amor. Pero a lo que quiero terminar ahora mismo y decirle es que el poder del amor que hay en el corazón de Dios el Padre, de Jesús su Hijo y nuestro amado Espíritu Santo es tan maravilloso que Él, antes de ver su repudio, su rechazo, su resentimiento, su amargura, Él, antes de ver que eres drogadicto, alcohólico, adúltero, Él, antes de ver que eres un asesino, un abusador, un violador, Él, antes de ver que tu vida está desperdiciada, que naciste hombre y te crees mujer, que naciste mujer y te crees hombre, te crees hombre, antes de ver Jesús eso, Él ve que necesitas el agua de vida y que solo en Él tienes esperanza y salvación, y que todos tus pecados en Él pueden ser perdonados, y que todas tus cargas en Él pueden ser tomadas, y que todos tus vacíos en Él pueden ser llenados, y que todos tus temores, complejos, aflicciones, ataduras, maldiciones en Él solamente pueden ser quebrantadas. ¿Quieres saber cuándo? Cuando bebas esa agua. Cuando digas: Señor, tengo sed, tengo tanta sed, Señor, y quiero que esa agua venga a mí y salte para vida eterna, que es una fuente caudalosa de poder, de amor, de gracia, de misericordia, de libertad, de perdón. Sí, amado amigo, aún mi hermano, si a pesar de que eres un creyente, vives con complejos, vives con temores, vives con problemas, vives con resentimiento, vives con enojos, vives con iras continuas, te enojas y no sabes manejar tus palabras, gritas, maltratas, maldices, vociferas, vives aún con compulsiones, aún tienes problemas con el alcohol, aún consumes cigarrillo, aún practicas no sé qué cosas, necesitas el agua de vida, porque tal vez un día invitaste a Cristo a tu corazón, pero no tienes una comunión con Él, no te fortaleces en su palabra, no te fortaleces en oración, no lo buscas, no le sirves. La carne se endurece y el agua se va secando. ¿Recuerdas cuando hablamos del Espíritu Santo? El agua se va secando y lo necesitas a Él. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Por favor, cierra tus ojos y dile a Jesús:
Señor Jesús, yo te necesito. Eres el autor de la eterna salvación. Eres el único, Señor, que me acepta tal cual soy. Moriste en la cruz por todos mis pecados. No hay un pecado que yo haya cometido que no lo perdones. Señor, te abro de nuevo mi vida. Hoy me rindo a tus pies, Señor, como aquella mujer que derramó el bálsamo a tus pies, el perfume puro, y con tus lágrimas enjugaba tus pies, los guagaba, los enjugaba, y con sus cabellos los secaba a tus pies, y los besaba continuamente. Esta mañana, Señor, yo vengo a ti desesperado, necesitado de tu amor. Solo tu amor es suficiente. Tu amor es suficiente. No necesito más. No necesito el cigarrillo. No necesito el licor. No necesito las drogas. No necesito el dinero que mantengo esclavo de conseguir dinero. No necesito poder ni fama. Tú eres suficiente. Dile, Jesús, dame esas aguas. Vamos a escuchar esta canción. Y mientras la escuchas, pídelo con amor, pídelo con pasión. Señor, dame de ti, dame de beber. Dame de beber. Lléname de ti hoy, Señor. Vamos a decírselo a Él con todo el corazón. Corazones son insaciables, Señor. Hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber nunca más tendremos sed. Vamos, decláralo, Jesucristo basta. Amado hermano, amigo, ¿dónde estás? Levanta tus manos. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta. Él es el todo. Él es suficiente. Nada tienes que hacer para ser feliz. Él es suficiente. Fuimos alcanzados por su grande amor. Con brazos abiertos. Te recibe hoy. Aleluya. Como soy, Él nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Amén. Él es el agua que al beber Nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Sí, Señor. mi castigo recibió y su Herencia me entregó. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Déjate llenar por Él esta mañana. Déjate llenar por Él. Él es suficiente. Esos vacíos que no has podido llenar con nada. Esas necesidades emocionales no se pueden compensar con nada de esta tierra. Solo Él. Lo que pasa con esta mujer de Samaria después va a transformar su vida. Pero hoy has escuchado que Jesucristo basta. Hoy has visto que Él le era necesario pasar por Samaria. Amado amigo, amado hermano, Él le es necesario hoy entrar en tu casa.
Él ha visto tu necesidad. Él conoce tu condición. Él ve que estás sufriendo. Él ve que estás atado por un pecado. Él ve que estás lleno de odio. Él ve que te sientes solo, frustrado, abandonado. Es necesario que Él pasara hoy por tu casa. Y con esta transmisión en directo o en diferido, Él entrará a tu casa porque llegará a sanar tus heridas, a llenar tu corazón, a quitar tus vacíos, a compensarte y a bendecirte. Él es suficiente. Déjale que entre. Reconcíliate con Él si te tienes que reconciliar. Si es la primera vez que oraste como te guié ahora, gloria a Dios. Ahora puedes declarar conmigo: Jesucristo basta para mí. Él es mi suficiente. Amén. Él es suficiente. Gracias, Señor. Gracias. Así es. Amén. Reciban el descanso de Él, amados. Reciban sus fuerzas. Reciban su sanidad de sus heridas, de sus enfermedades. Reciban su gloria y su poder. Vivan en victoria, porque el poder del amor de Jesús es suficiente para darnos poder y ser cristianos victoriosos, gente bendecida para bendecir. Les bendigo con todo mi corazón. Gracias por haber estado allí, conectados, disfrutando de este hermoso regalo. Amor, ven por acá y despides. Un abrazo, los amo en el Señor. Bueno, mis amados, qué bendición esta palabra del día de hoy. ¿Cuántos fueron bendecidos? ¿Cuántos escriben ahí en su comentario? Hoy la palabra bendijo mi corazón. Pero no solamente, yo allí estaba viendo algunos comentarios, y no solamente es que la palabra sea bonita, sino que su corazón y mi corazón hallen respuesta, tengan una respuesta a esa palabra. Y hoy el anhelo de nuestro corazón es que si hay algún vacío en su vida, el Señor puede llenarlo. Él basta, como dice esta hermosa canción. No hay nada más, solo Él basta para traer bendición a nuestro corazón. Él basta. Hermoso, hermoso, Él basta. Amados, que tengan un resto de día bendecido. Disfrutemos este espacio que el Señor nos regala. Y bueno, si el Señor nos da la vida, nos vemos el martes entonces. Que el Señor les guarde. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas. Dios le bendiga, Dios le guarde.